Recientemente el actor Jung Il-woo se sinceró con respecto a un incidente que le habría ocurrido hace años, pero que le habría cambiado la vida por completo. El pasado 8 de junio asistió como invitado al programa Who Young Man's Food Travel, en el que recordó el grave accidente automovilístico que habría sufrido en 2006 junto a su mejor amigo de toda la vida, el actor Lee Min-ho, quien incluso estuvo en el hospital durante varios meses. Y aunque él habría continuado con las grabaciones del drama High Kick, compartió que no fue hasta un año después que comenzó a recibir tratamiento para las secuelas del mismo. Pero además a los 27 años habría recibido un diagnóstico que lo habría cambiado todo, ya que le habría sido detectado un aneurisma cerebral. Él contó que en ese entonces le dijeron que podría partir del mundo en cualquier momento, por lo que el miedo lo invadió completamente. Y esto lo habría llevado a deprimirse y a aislarse durante más de un mes. Pero a pesar de ello, contó que ha intentado tomar la situación de una manera un tanto tranquila y suele realizarse chequeos cada 6 meses. E incluso ha emprendido algunos viajes para conectar consigo mismo, contando que recorrió el Camino de Santiago en España no una sino 3 veces. Además añadió que durante este camino su madre ha sido de gran apoyo, ya que ambos suelen compartir varias actividades juntos como salir a conciertos y realizar algunos viajes. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. El pasado 11 de junio la actriz Han Ji-eun participó junto a actores como Do Ji-won, Kim Go-eun y Cha Chung-hwa en el especial Actors World de NBC Radio Star, en el que ella habría recordado un poco de su más reciente trabajo en el drama Si las estrellas hablaran, en el que participó junto a los actores Gong Hyo-jin e Lee Min-ho, revelando que en un inicio pensó que sería difícil acercarse o hacerse amiga de Lee Min-ho, ya que él parecía un tanto serio por sus rasgos faciales, pero después de la primera lectura de guión todo habría cambiado, ya que los miembros del elenco tuvieron una cena para romper el hielo y él le habría sorprendido diciéndole que ya que tenían la misma edad deberían de ser amigos, por lo que con la convivencia en el set su amistad rápidamente fue creciendo, e incluso añadió que él siempre solía ser muy amable, ya que acostumbraba a organizar reuniones en restaurantes e invitaba a todos después de las grabaciones. Y aunque por así decirlo el drama no obtuvo el éxito esperado, ella añadió que se encontraba muy feliz, ya que consiguió algo mucho más valioso como lo es una amistad. Y recientemente la actriz Cha Chung-hwa habló sobre los cambios que habría tenido en su vida en esta nueva faceta como madre de familia. Durante una entrevista contó que antes de casarse solía tener todo el día anterior a un rodaje para prepararse para su papel, pero ahora prepara comida para su bebé y va corriendo al set cuando recibe una llamada de su representante. Por lo que al principio fue un gran cambio ya que la actuación siempre había sido su vida, e incluso contó que durante el embarazo tuvo que abandonar ciertos papeles en 3 dramas, ya que aunque en un inicio pensó que podría con las grabaciones, cuando tuvo algunas escenas acuáticas y de acción de cierto modo tuvo problemas, y explicó que no quería que su bendición se convirtiera en una carga para la producción, así que creyó que renunciar era lo mejor. Y aunque para ella esto fue la mejor decisión, de cierto modo le dejó un sabor agridulce, ya que para varios de ellos incluso habría hecho pruebas de vestuario, pero añadió que unas palabras de su madre le ayudaron a sentirse bastante reconfortada, ya que ella le habría dicho que ahora mismo estaba interpretando el papel más importante en su vida y los dramas volverían en algún momento. Recordemos que ella se habría casado en 2023 y habría dado la bienvenida a su primera hija durante ese mismo año, por lo que desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos. Según algunos informes, los actores Oh Jun-soo y Cho Jin-hyuk se encuentran en conversaciones para protagonizar el próximo drama basado en un webtoon, Positively Yours. La historia sigue a Yang Hee-won, una maestra de secundaria quien se opone totalmente al matrimonio o a tener hijos. Pero tras una aventura de una noche se entera que está esperando a un hijo de un hombre que pensó que jamás volvería a ver, quien al final resulta ser el presidente de la junta escolar. Además de los posibles protagonistas, se mencionó que el drama estaría cambiando la ambientación de la escuela por una gran corporación, y en su lugar Yang Hee-won será retratada como una mujer quien, debido a que únicamente se ha centrado en su trabajo, nunca se ha planteado el tener una familia, por lo que debido a estos cambios y en específico a la situación de la protagonista, aunque en un inicio los fans se mostraron bastante emocionados por este próximo K-drama, de igual manera ha recibido bastantes críticas por traicionar la esencia original del webtoon. Por lo que ya que el drama se encuentra en etapa de planeación, los fans de la historia original esperan que no se realicen estos cambios.
Además de esto, los actores Gong Hyo-jin y Jung Jung-won también se encuentran en conversaciones para protagonizar el drama A Bona Fide Killer, el cual se basa en el popular webtoon bajo el mismo título, y de aceptar, Gong Hyo-jin podría estar interpretando a Yu Bona, quien solía tener un peligroso trabajo en una organización secreta hasta que tuvo que tomarse un tiempo para centrarse en su familia y descansar, pero finalmente regresa luego de 3 años, mientras que Jung Jung-won está en conversaciones para interpretar a Kwon Tae-sung, el esposo de Yu Bona, quien además es un periodista que ahora investiga el regreso de un criminal. Aunque por ahora no se revelaron más detalles, cuéntame si te gustaría ver este próximo K-drama. Y hace unos días se confirmó oficialmente la producción del drama basado en un webtoon de Emperatriz Divorciada, el cual será protagonizado por Shin Min-ah, Lee Jong-suk, Yoo Ji-hoon y Lee Se-young. La historia, como les había compartido anteriormente, seguirá a Navier, la emperatriz del Imperio Oriental, a quien su esposo Sobieshu le pide el divorcio luego de haberla engañado, y ella decide aceptar con la única condición de que también se le permita volver a casarse con el príncipe Henry del Imperio Occidental. Y aunque él se habría acercado a ella con motivos ocultos, poco a poco comienza a enamorarse. La primera lectura de guión se habría llevado a cabo el pasado mes de mayo, por lo que sus protagonistas compartieron un poco de esta próxima historia. Shin Min-ah mencionó que al ser el drama la adaptación de un webtoon bastante querido, se encontraba bastante nerviosa y emocionada, por lo que esperaba que los fans amaran ver esta historia cobrar vida. Y Jong-suk mencionó que en cuanto se enteró de que el webtoon sería adaptado a drama, se emocionó demasiado y espera que este sea un proyecto divertido para los fans. Además de la primera lectura de guión, se compartió que este estará llegando a través de Disney Plus en algún momento del próximo 2026. Y hace unos días los actores Lee Jae-wook y Kim Hye-jun se habrían reunido nuevamente luego de su participación en Extraordinary You de 2019, ya que actualmente Lee Jae-wook se encuentra participando en el programa de variedades Fresh of the Sea, en el cual recientemente Kim Hye-jun asistió como invitada, por lo que se volvieron bastante populares algunos videos que mostraron la increíble química y conexión que ellos tienen. E incluso varios de los fans añadieron que esperaban verlos pronto como protagonistas de un K-drama. Pero aunque varios de los comentarios se centraron únicamente en esto, de igual manera fue recordada la ex relación de Lee Jae-wook con Karina Daespa, con comentarios mencionando que ellos no habrían tenido la oportunidad de tener este tipo de interacciones por lo breve que fue su relación, e incluso con otro tipo de críticas y comentarios para ambos, por lo que mediante un foro en línea algunos de los fans del actor expresaron su frustración, ya que según varios de ellos él no podría realizar ninguna actividad sin que su anterior relación sea recordada, y que además este sea motivo de críticas, e incluso se preguntaron cuál es el motivo por el que las personas se empeñan en perjudicarlo. Recientemente varios de nuestros actores favoritos se encuentran realizando los preparativos para ingresar al cumplimiento del servicio militar, por lo que de igual manera el actor Shin Soo-no se encontraría preparándose para ingresar al mismo. Sin embargo, recientemente se habría informado que después de realizar los exámenes necesarios, él habría quedado exento. Y es que en 2021 él habría tenido que realizarse una cirugía debido a una rotura de ligamento mientras realizaba actividades personales, por lo que debido a esto habría sido considerado como no apto para enlistarse. Así que próximamente le estaremos viendo participar en más dramas y películas, como el próximo estreno de la película Lector Omnisciente, la película Only God Knows Everything y el drama Insiders. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias y cuáles de estos próximos K-dramas estarán viendo en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.